¿Podrás llegar hasta el final en este desafío sobre cultura general? Hoy en Aprende Constante, veremos de qué eres capaz con estas 60 preguntas, en las que iremos aumentando el nivel de dificultad. Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué se conoce como cuarteto en la música? Significa 4 integrantes. ¿Cuál es el símbolo de los Juegos Olímpicos? Claro, es la C, llama olímpica. ¿A qué religión pertenecen los sacramentos? Vamos, tú tienes la respuesta. El catolicismo. Son 7: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿En qué zonas es común ver manglares? Comúnmente en costas. ¿Cuál de estos animales no es un pez? Exacto, la ballena. ¿Qué significa la abreviatura ADMON? C. Administración. ¿Cuántos años son una década? Es una pregunta fácil. 10 años. ¿Quiénes lograron el primer vuelo exitoso de un avión? Los hermanos Wright, en el año 1903. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Es la B, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién dio comienzo a la conquista de América? B. Cristóbal Colón. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Fácil, A. H2O. ¿Cuál es el sinónimo de opacar? Sé que tienes la respuesta. B. Deslucir. ¿Con qué nombre se le llama a la capacidad máxima de personas que puede albergar un recinto? Es aforo. ¿En qué país se creó la táctica de combate llamada falange? En la antigua Grecia. Los seres humanos adultos tienen 32 dientes. Verdadero, aunque en la adolescencia se suelen extraer las llamadas muelas del juicio o cordales. ¿En qué país nació Alejandro Magno? Piensa bien tu respuesta. A. Grecia. ¿Cuál de estas obras fue escritas por Homero? Por supuesto, la Ilíada. ¿En qué año se hundió el Titanic? En el año 1912. ¿De qué país era Juana de Arco? Nació en Francia, el 6 de enero de 1412. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Tiene 3 corazones, 2 branquiales y uno central que oxigena la sangre. ¿Cuántas llevas de momento? Continuemos. ¿Cuál es la galaxia en espiral más cercana a la Vía Láctea? Piensa rápido. B. Andrómeda. ¿Quién ha protagonizado la saga de Indiana Jones? Excelente. C. Harrison Ford. ¿Cuál era el grupo social dominante en la antigua Roma? C. Patricios. ¿Qué profesión hace el juramento Nightingale? No te desanimes, es más fácil de lo que crees. Las enfermeras. ¿Cuál es la bandera de Nueva Zelanda? La respuesta correcta es la B. ¿Por qué se le dio el apodo de Platón a Platón? B. Por el ancho de su espalda y hombros. ¿En qué año se patentó el teléfono? A. 1876. ¿Qué tipo de archivo es la extensión XLSX? Bien pensado, es Excel.
¿Quién pintó la Capilla Sistina? Fue decorada por Miguel Ángel. ¿A cuánto equivale el número pi? Pi equivale a 3.1416. Subamos el nivel un poco más. ¿Qué es la listeria? Pista: es microscópica. C. Una bacteria. ¿Cuántas esposas tuvo el rey Enrique VIII de Inglaterra? Fueron 6 en total. ¿Dónde fueron rodadas la mayoría de escenas de El Señor de los Anillos? C. Nueva Zelanda, la tierra natal del director Peter Jackson. ¿Cuál es el subgénero de las obras de ficción que están escritas en forma de cartas? A. Epistolar. Vamos bien. ¿Los leones pueden contar cantidades? Es verdadero, tienen una habilidad rudimentaria, como los rugidos, para distinguir si su manada es más grande o más pequeña que otras. ¿A qué país pertenece la isla de Pascua? Excelente. C. Chile. ¿En cuál de estas áreas se usa el término floritura? Por supuesto, en la música. ¿Cuál de estas monedas se usaban en la época colonial? Es más fácil de lo que crees. Correcto, el real. ¿Qué discapacidad tenía Beethoven? Es la B. Aunque no nació sordo, su enfermedad fue evolucionando hasta los 42 años, edad en la que compuso la Novena Sinfonía. ¿Cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? C. 8,3 minutos aproximadamente. ¿Ulan Bator es la capital de? Muy bien, es la capital de Mongolia. ¿Quién fue Juliano el Apóstata? Pista: también fue filósofo. C. Un emperador romano. ¿Quién patentó el barómetro? Bien pensado. A. Evangelista Torricelli. ¿Cuántos lados tiene un heptadecágono? Vamos, tú tienes la respuesta. B. Tiene 17 lados y 17 vértices. ¿Cuál de estas banderas pertenecía a la República de la Nueva Granada? Es la A, representando a esta república entre el año 1831 al año 1858. ¿Cuál de estos compositores creó la tormenta de la obra Las Cuatro Estaciones? B. Antonio Vivaldi. ¿En qué mes lunar se celebra el Ramadán? C. En el 9º mes del calendario islámico. ¿Cómo se llama el único hijo varón de William Shakespeare? Correcto. B. Hamnet Shakespeare. ¿Qué es un B2 Spirit? Piensa rápido. Excelente. C. Un bombardero. ¿Cuál de estos libros de James Joyce fue publicado en 1922? Buena respuesta. Ulises es una parodia de la antigua epopeya de la Odisea de Homero. Recta final. ¿Quién ideó las leyes de la herencia genética? A. Gregor Mendel. ¿Quién fue la mujer más poderosa de la historia bizantina? Sé que tienes la respuesta. Por supuesto, C. Teodora. ¿Con qué nombre eran conocidos los etruscos en la antigua Grecia?
B. Se les conocía como tirrenos, por su cercanía al mar Tirreno en la región italiana de Toscana. ¿Qué ciudad es la más cercana a la mítica capital del Imperio Persa, Persépolis? Correcto, Mardast, Irán. ¿Cuál de estas banderas es el principado al que pertenecía Vlad el Empalador? Es la A, representando al Principado de Valaquia. ¿En qué mar tuvieron lugar las guerras púnicas? Pista, fue altamente comercial. C, Mar Mediterráneo. Bien hecho. Contando las subdivisiones, ¿cuántos mares hay en el mundo? Bien pensado, son aproximadamente 57 mares. ¿Qué pigmento permite a las plantas hacer la fotosíntesis? Piensa bien tu respuesta. C. Las clorofilas. ¿Cuál de estos artistas pintó la Anunciación con San Emigdio de 1486? Excelente, Carlo Crivelli. ¿Cuál es la gravedad del Sol en su superficie? Vamos, tú sabes la respuesta. Claro, es la B, 274 metros por segundo al cuadrado. Última pregunta. ¿Cuál de estos dos videos ya viste? Recuerda que el aprendizaje es constante. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar cuántas respuestas acertaste. Nos vemos en el próximo video.